Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las telenovelas turcas, si sigues de cerca la vida de las celebridades, o si simplemente te gusta estar al tanto de los chismes más jugosos, este es tu vídeo. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que muchos esperaban, pero que quizás nadie se imaginaba que llegaría tan pronto y de esta manera tan espectacular. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta notición. Antes de que se me olvide, quiero aprovechar este momentito para invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre les traigo lo mejor de lo mejor, las noticias más candentes, los análisis más profundos y sobre todo, mucha diversión. Así que ya saben, hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. La bomba de hoy. Y es que bueno, la noticia que nos tiene a todos con los pelos de punta es, ni más ni menos, que la reaparición, el reencuentro, la reconciliación, llámenlo como quieran, de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. La pareja que conquistó nuestros corazones en la aclamada telenovela Erkenci, los que nos hicieron suspirar, llorar y reír con su química arrolladora, los que nos dejaron con el corazón roto cuando supimos que su relación había llegado a su fin. Están juntos de nuevo. Y no solo eso, la noticia es mucho más grande y sorprendente de lo que se imaginan, pero ya vamos a entrar en detalle. Es importante recalcar que esto no es un simple rumor o una especulación de Internet, no, esto es una noticia confirmada por múltiples fuentes, tanto en Turquía como a nivel internacional. Pero claro, como en todo, hay que ir con cuidado y analizar la información con lupa. Por eso en este vídeo vamos a desmenuzar toda la información que tenemos hasta ahora, vamos a especular un poquito, que a todos nos gusta, vamos a analizar las posibles causas de este reencuentro y, lo más importante, vamos a ver qué podemos esperar de ahora en adelante. Porque créanme, esto va a cambiar las reglas del juego. Recapitulemos un poco para aquellos que no estén tan al tanto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que por separado, ya brillan con luz propia. Can, con su carisma arrollador y su belleza de infarto, se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Y Demet, con su talento innegable y su dulzura natural, ha conquistado los corazones de millones de personas. Pero juntos eran dinamita. Su química en Erkenci era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y es que claro, fuera de la ficción, su romance se convirtió en un fenómeno mediático. Los fans enloquecían con cada fotografía, con cada vídeo, con cada comentario que se hacían el uno al otro en redes sociales. Pero como en toda historia de amor, la suya tuvo sus altibajos. Después de un tiempo de ensueño, las noticias de su separación nos cayeron como un balde de agua fría. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero los rumores apuntaban a agendas apretadas, a diferencias irreconciliables, incluso a la presión mediática. Sea como sea, el punto es que su relación terminó y, como suele pasar, cada uno siguió su camino. Can se enfocó en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros países, demostrando su gran versatilidad actoral. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Y aunque ambos han tenido otras relaciones, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Siempre hubo una llama encendida, un pequeño atisbo de esperanza que los mantenía con la ilusión de un posible reencuentro. Y ahora, ese reencuentro es una realidad. Pero, ¿qué fue lo que hizo que estos dos se volvieran a cruzar en el camino? ¿Fue el destino? ¿Fue la casualidad? ¿O fue una combinación de ambas? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según las fuentes que han destapado la noticia, parece que el reencuentro se dio de forma inesperada, durante un evento benéfico al que ambos fueron invitados. Al parecer, el contacto inicial fue algo tímido y protocolario, como dos viejos conocidos que se reencuentran después de mucho tiempo. Pero poco a poco la conversación se fue volviendo más fluida, más personal, más íntima. Y de un momento a otro, la chispa volvió a encenderse. Los que presenciaron el encuentro aseguran que la química entre ellos seguía intacta, que las miradas hablaban por sí solas y que el ambiente se cargó de una energía especial. Después de esa noche los rumores comenzaron a sonar con más fuerza.
Los fans, siempre atentos, empezaron a detectar ciertas señales en las redes sociales. Likes misteriosos, comentarios ambiguos, fotografías que parecían tener una doble intención. Todo apuntaba a que algo estaba pasando entre Khan y Demet. Y finalmente la noticia bomba estalló. Una famosa revista turca, especializada en el mundo del espectáculo, publicó en exclusiva la confirmación del reencuentro. Y con ello, toda la internet enloqueció. Pero como ya les dije, la noticia no se limita solo a su reencuentro sentimental. Hay algo más. Y es que al parecer Khan y Demet no solo han retomado su relación amorosa, sino que además están planeando un proyecto juntos. Sí, así como lo escuchan. Parece que ambos actores están trabajando en una nueva serie, una nueva telenovela, un nuevo proyecto audiovisual que promete romper todos los récords de audiencia. Y claro, la idea es que sean los protagonistas. La noticia ha sido confirmada por la productora, y se dice que están trabajando muy duro para tener listo el proyecto lo antes posible. Se desconoce la trama, el título o la fecha de estreno, todo, pero la sola idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla ya nos tiene a todos al borde de un ataque de nervios. Imagínense la química que van a tener, la intensidad de sus escenas, el drama, el romance. Va a ser una locura. Esta es la noticia que todos los fans de Erkenzicus estábamos esperando. Es como si hubieran escuchado nuestras plegarias. Pero claro, no todo es miel sobre hojuelas. También hay algunas voces que se muestran un poco escépticas ante esta noticia. Algunos aseguran que este reencuentro es una estrategia de marketing para promocionar el nuevo proyecto y que una vez que la serie termine, cada uno volverá a su camino. Otros, en cambio, temen que la presión mediática pueda volver a desgastar la relación y que terminen separándose de nuevo. Y también están aquellos que simplemente no creen que este reencuentro sea real, que es todo un montaje para generar expectación. Como ya les dije, las opiniones están divididas y cada quien tiene su punto de vista. Pero, lo que es innegable es que esta noticia ha generado un revuelo impresionante y ha puesto a Khan y Demet en boca de todos. Ahora, solo nos queda esperar a ver qué pasa. Y es que bueno, la verdad es que es difícil no emocionarse con esta noticia. Para los que somos fans de Erkenzicus y de la pareja que formaban Khan y Demet, este reencuentro es como un sueño hecho realidad. Es como si el universo hubiera conspirado para que estos dos se volvieran a encontrar y nos regalen una segunda oportunidad de ver su química en la pantalla y, si hay suerte, también fuera de ella. Pero más allá del romanticismo y de la emoción, también es importante analizar la situación desde una perspectiva más objetiva. ¿Cuáles son los posibles beneficios de este reencuentro para ambos? ¿Qué pueden aportar el uno al otro? ¿Cómo van a manejar la presión mediática esta vez? Y sobre todo, ¿qué tipo de proyecto van a presentarnos? Todas estas son preguntas que por ahora no tienen respuesta, pero que seguramente iremos desgranando en los próximos meses. Lo que sí podemos asegurar es que la expectativa es altísima y que el mundo entero está pendiente de los próximos pasos de Khan y Demet. Se dice que la productora está apostando fuerte por este nuevo proyecto y que están invirtiendo una gran cantidad de dinero en la producción. Quieren que sea una serie que marque un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas, algo que supere todas las expectativas y que conquiste a la audiencia a nivel mundial. Y si todo sale como está previsto, no hay duda de que lo van a conseguir. Porque seamos sinceros, la combinación de Khan y Demet es una apuesta segura. Su talento, su carisma, su química y la legión de fans que los siguen a nivel global son los ingredientes perfectos para el éxito. Además, no podemos olvidar que ambos han crecido mucho a nivel profesional desde su última colaboración. Han adquirido nuevas experiencias, han perfeccionado sus habilidades y han madurado como actores. Esto significa que su actuación en esta nueva serie será mucho más rica y compleja que en Erkenzicus. Y eso, créanme, es algo que todos queremos ver. Ahora bien, ¿tipo de historia nos presentarán? ¿Será una comedia romántica al estilo de Erkenzicus? ¿O se inclinarán por un drama más intenso y profundo? ¿O quizás nos sorprenderán con algo totalmente diferente? La verdad es que no tenemos ni idea, pero lo que sí sabemos es que sea lo que sea, lo vamos a disfrutar muchísimo. Conociendo a Khan y a Demet, seguro que nos van a regalar momentos inolvidables y nos van a hacer vibrar con cada escena. Y por supuesto que también esperamos que su relación fuera de la pantalla sea igual de intensa y apasionada que la que vamos a ver en la serie.
Porque seamos sinceros, todos queremos que esta vez el amor venza todos los obstáculos y que Can y Demet vivan felices para siempre, como en los cuentos de hadas. Aunque, como todos sabemos, la vida real no siempre es un cuento de hadas y que hay que ser realistas y no dejarnos llevar demasiado por la emoción. Pero bueno, ya veremos qué nos depara el futuro. Por ahora, lo que nos toca es celebrar este reencuentro y disfrutar de esta noticia bomba que ha paralizado el mundo. Y sobre todo, estar atentos a todos los detalles y a todas las novedades que vayan surgiendo en los próximos días, semanas y meses. Porque créanme, esto es solo el principio. La historia de Can y Demet acaba de escribir un nuevo capítulo y estamos todos ansiosos por ver cómo sigue esta maravillosa telenovela de la vida real. Y mientras tanto podemos volver a ver Erkencicus una y otra vez para recordar los momentos mágicos que nos regalaron y para prepararnos para lo que viene. Porque les aseguro, esto va a ser épico. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo, pero no se preocupen que ya les tengo preparado mucho más contenido para la próxima semana. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta noticia bomba, de este reencuentro que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Para resumir, hoy hemos hablado de la inesperada noticia de la reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado el contexto, los posibles motivos de este reencuentro, los rumores que circulaban en las redes sociales y, por supuesto, el anuncio del nuevo proyecto que los unirá nuevamente en la pantalla. Hemos visto que la expectativa es altísima y que los fans están enloquecidos con esta noticia. Y también hemos analizado que aunque hay opiniones divididas, la mayoría esperamos con ansias esta nueva oportunidad de verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por su apoyo incondicional, por sus comentarios y por su cariño. Significa muchísimo para mí que estén ahí siempre. Por favor, dejen sus comentarios, quiero saber qué opinan sobre esta noticia. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué esperan de este nuevo proyecto? ¿Creen que Can y Demet tienen una segunda oportunidad para el amor? Quiero leer todas sus opiniones. Y ahora sí, para despedirme los invito a que le den un gran like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos y familiares, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre les traeré las noticias más candentes del mundo del espectáculo y mucho más. Así que, ya lo saben, nos vemos en el próximo vídeo, los quiero muchísimo. Y no olviden suscríbanse. Hasta la próxima. Chao, chao.